El espejo no miente, pero ¿y si no te muestra lo que quieres ver? Hubo un tiempo en el que la belleza era un arma, una prisión y a veces una maldición. Las mujeres más hermosas del cine de oro mexicano lo tenían todo: fama, fortuna y admiradores que las veneraban como diosas. Pero cuando las luces del set se apagaban, quedaban solas frente a su reflejo. Algunas de ellas pasaban horas mirándose en el espejo, como si buscaran algo que nadie más podía ver. Se decía que susurraban frases extrañas, que sus rostros cambiaban con la oscuridad y que el espejo, en lugar de reflejarlas, las consumía poco a poco. Muchas murieron con los espejos cubiertos de tela, como si temieran que su propia imagen las atrapara para siempre. ¿Qué vieron en su reflejo que las hizo enloquecer? Hoy te revelaremos la historia de las 14 actrices del cine de oro atrapadas en la maldición de los espejos. ¿Estás listo? Comencemos. Lilia Prado fue un símbolo de sensualidad, de deseo, pero con los años, su imagen comenzó a desvanecerse, no solo en la pantalla, sino en su propia percepción. Se dice que, en sus últimos años, evitaba mirarse en los espejos. Decía que su reflejo no se veía como ella lo recordaba, que algo en el cristal parecía borrar sus rasgos poco a poco. Un día, mientras se arreglaba frente a su tocador, lanzó un grito que heló la sangre de quienes estaban cerca. «No soy yo, ese no es mi rostro». Desde entonces, los espejos en su casa permanecieron cubiertos, como si temiera ver lo que se estaba convirtiendo en el otro lado. Rosa Carmina, la musa de Juan Orol, tenía una belleza felina y una presencia que hipnotizaba. En pantalla, encarnó a mujeres poderosas, dueñas de su destino, pero en la intimidad, su relación con el espejo tenía algo perturbador. Se decía que pasaba horas mirándose fijamente, recitando diálogos de sus películas como si intentara convencerse de que seguía siendo aquella diosa intocable. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Sus amigas aseguraban que evitaba los espejos en los últimos años de su vida, como si temiera ver algo en ellos que no debía estar ahí. Gloria Marín vivió con la sombra de Jorge Negrete, y tal vez después de su muerte, esa sombra la siguió hasta su reflejo. Algunas personas cercanas a ella cuentan que, después de la partida de Negrete, se quedaba mirando fijamente en los espejos, en completo silencio, como si esperara ver algo aparecer. Una amiga suya relató que una noche encontró a Gloria en su habitación, con la mirada clavada en el espejo, murmurando algo, pero el reflejo de sus labios no se movía en sincronía con los suyos. Desde entonces empezó a cubrir los espejos de su casa con telas, hasta que, poco a poco, su imagen se fue desdibujando de la memoria del público, como si su reflejo también la hubiera olvidado. Maricruz Olivier era la personificación de la elegancia y el misterio. Su belleza no solo atraía miradas, sino también susurros de admiración y envidia. Pero detrás de esa imagen impecable, se ocultaba un temor que la atormentaba en silencio. Se dice que tenía un espejo antiguo en su habitación, un objeto que había heredado y que jamás se atrevió a cambiar. Con el paso de los años, quienes la visitaban notaban que evitaba mirarse demasiado tiempo en él. «A veces mi reflejo se queda ahí un segundo más cuando me alejo», habría confesado en una ocasión. Lo más escalofriante ocurrió días antes de su muerte. Según una amiga cercana, Maricruz aseguró haber visto su propio reflejo sonriéndole cuando ella tenía el rostro completamente serio. Pocos días después falleció repentinamente a los 49 años, dejando tras de sí un velo de misterio que nunca se disipó. Dolores del Río fue la primera gran diva de México. Su rostro era tan perfecto que parecía una pintura demasiado perfecto, pero había algo inquietante en su belleza. Quienes la rodeaban aseguraban que, a veces, su reflejo parecía moverse con un ligero retraso, un detalle imperceptible, pero suficiente para erizar la piel. Se dice que Dolores tenía un espejo al que le hablaba en la intimidad, como si conversara con una versión de sí misma que solo ella podía ver. «Ahí dentro está la verdadera Dolores», habría dicho una vez entre risas, aunque sus ojos no parecían bromear. En sus últimos años, dejó de usar espejos y evitaba a toda costa que la fotografiaran. Tal vez, en el fondo, tenía miedo de ver quién o qué la estaba observando desde el otro lado. Anabel Gutiérrez era conocida por su gracia natural y su talento para la comedia. Sin embargo, quienes la conocían de cerca hablaban de una mujer nostálgica, con una mirada que escondía más de lo que mostraba. En su juventud, Anabel solía contar una historia inquietante. Cuando era niña, tenía un espejo en su habitación y en algunas noches veía su reflejo moverse antes de que ella lo hiciera,
Con el tiempo, lo tomó como un simple juego de la imaginación, hasta que, décadas después, volvió a experimentarlo. En una entrevista, confesó que había dejado de mirarse en los espejos por mucho tiempo porque sentía que algo en ellos la observaba de vuelta. Su familia relató que, en sus últimos años, evitaba a toda costa los reflejos, como si temiera que, en algún momento, su imagen no correspondiera a la realidad. Evangelina Elizondo fue la voz de la Cenicienta de Disney en español, un papel que la marcó de por vida, pero también un papel que, según cuentan, dejó una extraña maldición. Se dice que, después de doblar la película, soñaba con espejos en los que su reflejo le hablaba con la voz de Cenicienta, pero con un tono distorsionado, casi siniestro. Con el paso del tiempo, dejó de hablar de estos sueños, pero una de sus amigas relató que, en una ocasión, mientras Evangelina se miraba en el espejo, sus labios se movieron un instante antes de que ella pronunciara palabra alguna. Desde entonces, su relación con los espejos cambió. Los evitaba. No se maquillaba frente a ellos, y cuando se veía obligada a mirarse, lo hacía rápido, como si temiera encontrar algo más en su reflejo. Dicen que, antes de morir, se quedó observando su reflejo por un largo rato y sonrió, como si por fin hubiera entendido algo que los demás nunca sabremos. Ninón Sevilla fue un huracán en la pantalla. Su energía, su fuerza y su sensualidad la convirtieron en un ícono del cine de rumberas. Pero tras las luces y la música, se escondía un secreto. Se cuenta que tenía un enorme espejo en su camerino, donde practicaba sus movimientos una y otra vez, obsesionada con la perfección. Sin embargo, algo ocurrió una noche que la marcó para siempre. Testigos afirman que salió corriendo de su camerino, pálida y temblorosa, diciendo que su reflejo había movido los labios antes que ella. Desde ese día, cubrió aquel espejo con una tela negra y jamás volvió a mirarse en él. Emilia Guiú tenía una belleza enigmática casi fantasmal. Fue la imagen del deseo en muchas películas, pero su vida estuvo marcada por la tristeza. Se dice que en su casa, los espejos estaban cubiertos con sábanas. Sus conocidos contaban que tenía miedo de su propia imagen y que en sus últimos años se negaba a verse en cualquier reflejo. Algunos aseguran que, poco antes de su muerte, murmuraba que su reflejo no la seguía, que algo en el espejo la observaba con una vida propia. María Félix no era solo una mujer, era un mito. Su belleza era legendaria y su personalidad, impenetrable. Ella no se miraba en los espejos la miraban a ella. Se cuenta que tenía una relación extraña con su reflejo. No se veía como una simple mortal, sino como una diosa eterna. Tanto así, que mandó a hacer un espejo especial para su casa. Un espejo en el que, según investigaciones, su reflejo nunca envejecía. Quienes la conocieron aseguran que, en su vejez, evitaba los espejos comunes. Solo confiaba en aquel que mandó a fabricar, como si temiera que su imagen real la traicionara. Aún después de su muerte, ese espejo permaneció en su hogar, cubierto con una tela negra. Nadie se ha atrevido a mirarse en él. La historia de Miroslava es la más trágica y perturbadora de todas. Bella, talentosa y condenada. El día que la encontraron sin vida, su cuerpo estaba perfectamente acomodado sobre la cama, con un pequeño espejo de mano entre los dedos. Su última mirada quedó atrapada en ese reflejo. Los rumores no tardaron en surgir. Algunos dicen que su rostro en el espejo no reflejaba tristeza, sino terror, que en sus últimos días había hablado de sombras que la acechaban en el cristal, sombras que parecían susurrarle algo. El pequeño espejo desapareció misteriosamente después de su muerte. Nadie sabe dónde está. Rosita Arenas es recordada por su participación en algunas de las películas de terror más emblemáticas de México. Pero lo que pocos saben es que, en su vida real, también tuvo su propia historia de horror. Durante el rodaje de una de sus películas, una escena requería que se mirara en un espejo antiguo. Cuando se colocó frente a él, quedó paralizada. El director cortó la escena, pero Rosita seguía inmóvil, con los ojos muy abiertos. Cuando al fin reaccionó, susurró: había alguien más en el reflejo. Nadie supo qué fue lo que vio, pero desde ese momento exigió que en sus camerinos no hubiera espejos. Elsa Aguirre siempre tuvo un aire místico, una conexión con algo más allá de lo terrenal, y los espejos parecían ser parte de su enigma. Se dice que practicaba técnicas de meditación frente a su reflejo, como si intentara descifrar un secreto oculto. Afirmaba que los espejos eran portales y que, si mirabas demasiado, podías ver más de lo que estabas preparado para entender. Una vez declaró en una entrevista que,
En su juventud, soñó con su reflejo, pero en el sueño, la imagen del espejo le sonreía de una manera que ella jamás había hecho. Desde entonces, aprendió a no temerles, pero también a no confiar demasiado en ellos. Columba Domínguez fue una de las mujeres más enigmáticas del cine de oro mexicano. Su historia de amor con Emilio el Indio Fernández estuvo marcada por la pasión y por la tragedia. Pero lo que pocos saben es que Columba siempre sintió que su destino ya estaba escrito, y que lo vio en un espejo. Se dice que en su juventud, una vidente le leyó el futuro y le advirtió: no confíes en tu reflejo, un día te mostrará lo que no quieres ver. Años después, cuando su relación con el Indio Fernández estaba en ruinas, Columba contó a una amiga que, una noche, al mirarse en el espejo, se vio a sí misma con el rostro cubierto de arrugas profundas, con una mirada vacía, una imagen que no coincidía con la suya. Aquel reflejo desapareció en un parpadeo, pero desde ese día, supuestamente evitó los espejos a toda costa. Con el tiempo, su vida se volvió cada vez más solitaria, y al final, su destino se cumplió. Fue olvidada, tal como aquel espejo se lo había mostrado. Algunas evitaron los espejos hasta el final, otras los cubrieron con telas negras, como si ocultar su reflejo pudiera salvarlas, pero el destino ya estaba escrito. Dicen que los espejos son portales, que pueden atrapar fragmentos del alma según cómo interactúes con ellos. Y tal vez, en algún lugar, en algún viejo espejo olvidado en un camerino polvoriento, aún quedan atrapadas las sombras de aquellas mujeres, esperando ser vistas de nuevo. ¿Tú qué crees? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de Tiempos de Oro. Hasta la próxima.